Se cumple un año del ataque múltiple por sorpresa del grupo terrorista Hamás desde Gaza contra Israel por tierra, mar y aire, en un hecho sin precedentes que fue el inicio de la declaración del estado de guerra contra Hamás y el lanzamiento de la operación Espada de Hierro. Alejandro Arley nos informa. Doña Evelyn, el 7 de octubre de 2023 a las 6:29 de la mañana, hora local, los israelíes que vivían a escasos kilómetros de las alambradas que enclaustran la franja de Gaza amanecieron escuchando el ruido de los cohetes disparados por Hamás, dando paso a una infiltración masiva de milicianos que se convertiría en la mayor matanza del grupo palestino en Israel, con 1.200 muertos y 251 secuestrados. Así inicia una de las notas de la Agencia Internacional de Noticias EFE para recordar lo sucedido este 7 de octubre. Al cumplirse el primer aniversario de la guerra en el enclave palestino, los muertos palestinos en la franja de Gaza superan los 41.900 y la cantidad de heridos asciende a 97.300, según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, que es controlado por Hamás. Luego de los ataques terroristas, Noticias Colombia recopiló impactantes testimonios de lo sucedido el 7 de octubre de 2023 y vamos a escuchar extractos de un par de ellos que los tuvimos muy cerca de cuando fueron estos ataques. Más adelante vamos a repasar también otras voces, incluso voces que están a favor de Palestina y que explican por qué eventualmente surgieron estos grupos, como el caso de Hamás, y por qué han estado haciendo la guerra contra Israel. Pero en el caso de estos testimonios de lo sucedido hoy hace un año, repasamos la voz de Shelly Shem Tov. Ella es la madre de Omer Shem Tov, de 22 años. Es un joven secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el Festival de Música que fue atacado por Hamás cerca de la frontera con Gaza. My life got to like crazy. Mi vida enloqueció, like nightmare. Como en una pesadilla. I'm still in nightmare. Estoy todavía en una pesadilla. Nosotros tratamos de entender qué hacer. I'm his mother, soy su madre and I cannot y no puedo ayudarle físicamente because he is porque él está en las manos de Hamás. In the Hamas hands. I don't know if he's eating. No sé si él está comiendo, si toma agua, water, si puede dormir, if he's sleeping, if they are, si lo están golpeando. No sé nada. I don't know nothing. So the things that las cosas que yo estoy haciendo ahora es gritarlo a todas partes del mundo para decir que mi hijo, mi bebé, to say that my child, my baby, mi rayo de sol, sunshine, as I say, como dije, estoy en una pesadilla, no saber nada de mi hijo. I cannot help my son. And nadie nos dice nada. Nada. Nothing. And esta es la razón por la que quiero decirlo a todo el mundo. All over the world, that para que se entienda que ninguna madre, no mother or father, o padre en todo el mundo debería sentirse como me siento yo ahora. Like I don't have what to do. No sé qué hacer. And I cannot do nothing. No puedo hacer nada. And I just want that my son Solo quiero que mi hijo regrese sano. Eso es lo que quiero. That's what I want. And imagine that your son, your daughter, imagina que tu hijo o tu hija va a una fiesta. Is going to have fun. Va a divertirse. Is going to be with love. Va a rodearse de amor. And then the next day, y entonces se lo llevan. They took him, not only no solo a él. They took babies, se llevaron bebés. They took children, se llevaron niños. They took, se llevaron abuelas. Grandmothers. They took se llevaron a mucha gente inocente. A lot of people, innocent people. Gente inocente. And it's not something that nadie en el mundo debería sentir o estar en esta situación. To feel or to be in this situation. It's hell. Es el infierno, hell. sí. Yes, es el infierno. But it's now this is my life. Pero ahora esta es mi vida. Es mi vida. This is my life.
Esa es Shelly Shentov hace un año cuando conversaba con nosotros luego de que secuestraran a su hijo ese 7 de octubre. La mañana también de ese día, Hen Mizrahi, de 35 años, estaba en el festival de música que se realizaba cerca de la frontera con Gaza. Por su amistad con uno de los DJs y los organizadores, él podía estar en la parte de logística detrás de escena. Él fue una de las primeras personas en darse cuenta de los bombardeos e incluso logró detener la fiesta para alertarle al público lo que estaba ocurriendo. Cuando se percató de que llegaban terroristas armados, su experiencia de servicio en el ejército le ayudó a tomar decisiones y también a auxiliar a muchas personas. Junto a otras, soportó el asedio por horas de disparos y lanzamientos de proyectiles. En el escape, uno de sus amigos y él recibieron impactos de bala. Su trayecto para ponerse a salvo lo llevó hasta donde había un tanque que fue atacado y unos integrantes de las fuerzas de defensa israelíes estaban ahí y se convirtió pues entonces en el mejor aliado de los militares en ese momento. Después de una operación de rescate lograron ponerlo a él y a otras personas a salvo. Vamos a escuchar parte también de este testimonio que recopilamos hace un año. הכל, מ-180 מעלות. todo cambió, un cambio de 180 עדיין grados. נשארתי עם A ver, dice, por un lado te diría que, que sigo teniendo el mismo carácter, el hecho de que me gusta surfear, que me gusta conocer gente, que me gusta ayudar, que me gusta relacionarme, lo que siempre fui toda mi vida. Por otro lado, hay cosas que se instalaron en mi vida que nunca antes habían existido, desde el momento de que te das cuenta que ya no te sientes que puedes ser abierto con cualquiera, que no puedes contarle a cualquiera quién eres, que hay países donde no puedes decir abiertamente que eres judío o que eres israelí. El hecho de empezar a sentir la sensación de estar como a la defensiva, entender que hay gente que te quiere matar, no importa quién seas o lo que estés haciendo, que quiere tu destrucción. Dice, el resto me dice, no, hace 2 meses que no logro dormir normalmente, dice, no logro dormir más de 3 horas, me dice, gracias a Dios, tengo que agradecer que no tengo pesadillas, pero sí mi sueño cambió, no logro dormir, sí me despierto en la noche sudando, pánicos, temores, todo ese tema que antes no formaba parte de su vida y ahora es una realidad. Y ahí teníamos ese testimonio también de esta persona que vivió los ataques y sobrevivió, incluso herida de bala, con la traducción que nos ayudó a hacer en aquel momento Silvana Botbol. Doña Evelyn, pero hay más, sin duda alguna. Claro de que esta historia. sí. Alejandro, tenemos también un repaso de voces, tanto de la comunidad internacional como de entrevistas que hemos tenido aquí en Colombia con respecto al conflicto entre Israel y Hamas. Y hemos tenido espacio para todas esas voces. Primero vamos a hacer el recuento de unas muy recientes que tienen que ver con la comunidad internacional y después vamos a escuchar otras que fueron entrevistas hechas aquí en Colombia. Por ejemplo, comenzamos con Joe Biden en su último discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas a finales de septiembre. ¿Cómo reflexionaba él con respecto a este conflicto? El mundo no debe ignorar los horrores del 7 de octubre. Cualquier país tendría el derecho y el deber de asegurar que tal ataque nunca se repita. Miles de terroristas armados de Hamás invadieron un estado soberano y masacraron a más de 1.200 personas, incluyendo 46 estadounidenses, en sus hogares y en un festival de música. Hubo viles actos de violencia sexual. Capturaron 250 rehenes inocentes. Me reuní con las familias de esos rehenes. He llorado con ellos. Esas familias viven un infierno. Civiles inocentes en Gaza están viviendo un infierno. Ya hubo miles de muertes, incluso de trabajadores humanitarios. Hay muchas familias desplazadas, amontonadas en carpas, que enfrentan una grave crisis humanitaria, y ninguna de ellas pidió esta guerra que jamás inició. Esa es entonces la traducción que hizo el medio Bloomberg y nosotros la contrastamos contra el discurso que pues publicó la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en efecto, son las manifestaciones que hizo Joe Biden. Escuchamos ahora a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que es uno también de los que ha pedido el cese al fuego en Gaza. Ante la gravedad de los acontecimientos que estamos viendo en los medios de comunicación durante estos últimos días, ¿no?, en Oriente Medio, me van a permitir que haga un llamamiento de nuevo
a la contención y a la responsabilidad de las partes implicadas. Porque creo que es necesario evitar a toda costa una escalada de consecuencias imprevisibles para la región y también para la paz en el mundo, que es algo que el Gobierno de España hace ya casi un año, desde que se perpetraron esos atentados en Israel, se viene sucediendo en Oriente Medio. Uno de los discursos que tuvo mayor impacto también en la última Asamblea de Naciones Unidas a finales de septiembre fue el de Gabriel Boric, el presidente de Chile, en su discurso, porque él arremetió contra ambos lados del conflicto. Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbarias. Yo elijo la humanidad. Denunciamos la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la negación de facto de la existencia de un Estado palestino independiente por parte del país ocupante. Desde Chile llamamos a un alto al fuego inmediato en Gaza, que ponga fin al sufrimiento y la masacre. Y también exigimos, de manera clara y sin ninguna ambigüedad, la liberación inmediata de los rehenes que hoy día tiene en su poder el grupo terrorista Hamás. Y en cuanto a entrevistas que tuvimos tanto usted, doña Evelyn, en el programa Por Tres Razones, como nuestra compañera Jenny Sánchez en la Asamblea Legislativa, hay voces pro-palestinas. Por ejemplo, escuchamos a Tatiana Gamboa, ella es una costarricense, reconocida activista pro-palestina, y estuvo sentada acá donde me encuentro yo en este momento conversando con usted. Esto es un extracto de lo que ella mencionaba sobre este conflicto. No existiría ningún grupo armado de resistencia, porque usted y yo sabemos que Hamás no es el único. No existiría de no ser por la ocupación y las barbaridades, el genocidio a fuego lento que ha venido cometiendo Israel en contra de Palestina hace más de 75 años. Los únicos culpables, perdón, disculpe que nada más para terminar la idea, los únicos culpables de que haya resistencia armada en Palestina es el sionismo. Son los únicos, le voy a decir, no les han dejado otro camino a las y los palestinos, no les han dejado otro camino que la lucha armada. No les han dejado otro camino que tirar piedras, porque le voy a decir muchas veces, usted, cualquier persona, usted, yo, un palestino con una bandera en una manifestación, eso es motivo de arresto. Y ahí acude usted, doña Evelyn, para que nos ayude a aclarar también el término de sionismo. Sionismo no es otra cosa que tenerle amor a Israel, ¿verdad? Lo que pasa es que sionismo, a partir del 7 de octubre, para las voces que están en contra de Israel, es un término más bien peyorativo. Pero no, sionismo no significa más que identificarse con la existencia del Estado de Israel, que es totalmente, a mi juicio, una existencia válida. Sí, que de hecho... Pero que, perdón Alejandro, claro, para algunas personas, como para activistas que están en contra del Estado de Israel, no, el Estado de Israel no merece razón de existir. Sí, de hecho, Tatiana Gamboa, en esa entrevista que está disponible en el canal de YouTube, con solo digitar el nombre de ella y Colombia, ella decía que el Estado debería ser palestino. Que no exactamente. Y la canción que esta gente, sobre todo Hamás, tiene como su himno es del río hasta el mar, es decir, que desaparezca del todo el Estado de Israel. Vamos a escuchar ahora a la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica, Guayiha Sasa, en declaraciones que le dio también en diciembre anterior a nuestra compañera Jenny Sánchez en este recuento de voces que estamos haciendo a propósito de un año que se cumple justo hoy de los ataques de Hamás a Israel. Bueno, siempre vamos a ver esto de los bandos. Hubo un ataque a Israel el 7 de octubre y Israel respondió de esta forma brutal desde ese mismo 7 de octubre y ya lleva 60 días bombardeando Gaza. Pero este conflicto tiene muchísimos años. Cuando se creó el Estado de Israel hace 75 años, se marcó la catástrofe palestina porque no se consolidó el Estado de Palestina como se había acordado. Y desde entonces Israel se ha venido anexando y apropiando del territorio palestino. Y para eso
ha impuesto una serie de medidas que atentan contra la vida de los palestinos y contra la dignidad de los palestinos. Entonces, todo esto ha ido generando a lo largo de 75 años una tensión enorme que resulta en ataques de este tipo y en respuestas desproporcionales por parte de Israel y nuevamente, como repito, era un sufrimiento eterno para el pueblo palestino y una inseguridad para el pueblo de Israel, obviamente. Ahí están las voces, doña Evelyn, de los israelíes que sufrieron y vivieron en carne propia los amargos estragos del ataque terrorista de hoy hace un año. Luego tuvimos las voces de la comunidad internacional y también las voces que hablan en pro de Palestina en este recuento que hemos hecho cuando se cumple un año de estos atentados que desataron una guerra que todavía pues no se ve la luz al final del túnel. Todavía no, Alejandro, pero la esperanza es lo último que se pierde. Hay que tener esperanza, hay que tener optimismo en que la humanidad encontrará una vía de comunicación. Muchas gracias, Alejandro, por tan completa información con todas las caras de la moneda. Nos guste o no, son todas las caras de la moneda. Vamos a hacer una pausa comercial, son las 12:05 del mediodía. Buen provecho a quien está disfrutando de su almuercito tempranero. Buena suerte a quien lo está preparando. Quédese con Noticias Colombia, que tenemos mucho más.